Historia número 1. El regalo de Navidad. Era la noche de Navidad. Las calles estaban silenciosas y las luces de colores iluminaban las casas de los vecinos. En la casa de los Anderson, todo parecía estar en calma. El árbol de Navidad brillaba con adornos dorados y plateados. Pero algo no estaba bien. ¿Estás seguro de que todo está bien?, preguntó Emily, mirando a su esposo, John, mientras él acomodaba los regalos bajo el árbol. ¿No has notado nada raro? No sé de qué hablas, Emily. Todo está bien, respondió John, con una sonrisa forzada. Solo es la Navidad. Relájate un poco. Pero Emily no estaba convencida. Había algo en el aire. Una sensación extraña que no podía ignorar. Seguro, insistió Emily. ¿Nada te parece extraño? John la miró con incomodidad. Vamos, querida, son solo las luces. Estás sobrepensando todo. Pero Emily estaba inquieta. Miró a su alrededor, observando la casa que se veía perfecta, pero había algo en la atmósfera que no podía ignorar. De repente, un sonido proveniente del piso superior interrumpió sus pensamientos. Un crujido, como si algo se estuviera moviendo. John, preguntó Emily, con voz temblorosa. ¿Oíste eso? No, no he oído nada, dijo John, algo molesto. Probablemente solo el viento. Es una noche fría. Pero Emily no estaba tan segura. Un susurro recorrió la habitación. Era como si alguien hablara en voz baja. John, preguntó Emily, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Quién está ahí? Estás viendo cosas, Emily, respondió John, pero su voz sonaba menos segura. No hay nadie aquí. A pesar de sus palabras, algo en sus ojos traicionaba su miedo. John, ¿qué pasa?, preguntó Emily, mientras se acercaba a él. De repente, las luces del árbol comenzaron a parpadear de forma extraña. Emily se quedó quieta, mirando la escena, su respiración acelerada. No, no puede ser, murmuró John, con una voz quebrada. ¿Quién ha puesto esto aquí? Emily vio lo que John estaba mirando. Una caja, envuelta en papel de regalo rojo, había aparecido de repente en el centro de la sala. La caja no estaba allí antes. ¿Cómo llegó ahí? John se acercó lentamente a la caja, sus manos temblaban mientras la tomaba. No lo sé. Desató el lazo, y cuando abrió la caja, lo que vio lo dejó sin palabras. ¿Esto, qué es? Dentro de la caja había una muñeca. No una muñeca normal, sino una muñeca antigua, con el cabello gris y un vestido raído. Los ojos de la muñeca estaban abiertos, y su mirada fija parecía atravesar el alma. ¿Dónde vino esto? No lo sé, Emily, esto no lo compré, respondió John, retrocediendo con la muñeca en las manos. Esto no es normal. En ese momento, el reloj de la sala dio la medianoche. Un sonido fuerte resonó en toda la casa, y las luces se apagaron de golpe. El aire se volvió frío de repente, y Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso?, gritó John, señalando hacia la ventana. Emily miró hacia allí y vio una sombra que se movía por el jardín, pero cuando miró más de cerca, no había nadie. John, preguntó Emily, con voz quebrada. ¿Qué está pasando? De repente, el sonido de un timbre resonó en la puerta. ¿Quién puede ser a esta hora?, dijo Emily, con los ojos muy abiertos. John, abre la puerta. John, confundido y asustado, se acercó a la puerta. Al abrirla, no había nadie. Solo el frío aire de la noche. Pero algo cayó al suelo. Era una tarjeta. ¿Qué dice?, preguntó Emily, mirando la tarjeta. John la levantó y leyó en voz baja: el regalo que más temías ha llegado. Pronto lo sabrás, punto. En ese momento, un sonido escalofriante llenó la casa. Era un grito, uno que no provenía de ninguna parte, ni de nadie. Sarah, ¿dónde estás?, gritó John, mirando a su alrededor, pero no vio a Emily. ¿Dónde está mi esposa? Corrió por la casa,
llamando su nombre, hasta que llegó a la cocina. Allí, encontró a Emily en el suelo, inmóvil. «No», gritó. «¿Qué ha pasado?» Emily estaba allí, pero no respiraba. Su rostro estaba pálido y sus ojos se habían quedado abiertos, mirando fijamente al vacío. La muñeca, que John había dejado en el salón, estaba ahora en el suelo junto a ella. Al tratar de reanimarla, John sintió una presión extraña en el pecho, y cuando miró hacia arriba, vio a la muñeca, con una sonrisa macabra, que parecía observándolo. Finalmente, los investigadores llegaron al lugar, pero no encontraron una explicación para la tragedia. No hubo huellas, no hubo señales de lucha, solo el cadáver de Emily y la muñeca en el suelo. La casa fue sellada y abandonada, pero quienes pasaban cerca decían que, por las noches, se podían escuchar risas provenientes de su interior. Y así, la Navidad de los Anderson terminó en tragedia. Nadie supo cómo llegó esa muñeca, pero algo en ella parecía haber sellado el destino de la familia, dejando un rastro de muerte y misterio que perduraría por siempre. Historia número 2. El último regalo de Navidad. Era la víspera de Navidad y la familia Mellor estaba reunida en su casa en las afueras de Boston. El calor de la chimenea iluminaba suavemente el salón y el árbol de Navidad estaba decorado con esmero, cubierto de luces y adornos brillantes. ¿Dónde están los niños?, preguntó Mary, mirando nerviosamente alrededor de la sala. ¿No los has visto, John? No, no los he visto, respondió su esposo, John, mientras le daba un último toque a la decoración. Seguro que están jugando en su habitación, Mary. No te preocupes. Pero había algo extraño en la atmósfera. Algo que Mary no podía identificar. No me gusta esto, murmuró Mary, frunciendo el ceño. Todo parece tan perfecto. Pero no está bien. Su voz tembló al decir estas palabras. ¿Estás seguro de que no ha pasado nada extraño, John? Lo que estás diciendo no tiene sentido, Mary, replicó John, aunque sus ojos mostraban una ligera incomodidad. Estamos celebrando la Navidad, todo está bien. Relájate un poco. Pero su tono parecía forzado, y Mary no estaba convencida. De repente, un ruido rompió el silencio de la casa. Un crujido, como si algo cayera al suelo. ¿Qué fue eso?, exclamó Mary, mirando hacia la escalera. John, ¿oíste eso? Probablemente solo el árbol que se mueve por el viento, dijo John, pero sus palabras no parecían tan seguras. Algo en el aire había cambiado, y el ambiente se sentía denso, inquietante. ¿De verdad crees que todo está bien?, preguntó Mary, ya con una sensación de creciente temor. Su cuerpo estaba tenso, y podía escuchar su propio aliento acelerado. ¿Seguro que no has notado nada extraño en los últimos días? John miró hacia el pasillo, una expresión desconcertada cruzó su rostro. Nada extraño, Mary, dijo finalmente, aunque había una sombra de duda en sus palabras. De repente, un grito desgarrador vino del segundo piso. Mamá, papá, ayúdennos. ¿Qué está pasando?, gritó Mary, corriendo hacia las escaleras. John la siguió rápidamente, pero su cuerpo estaba helado. El grito provenía de la habitación de los niños. Cuando llegaron a la puerta, la encontraron cerrada. Mary intentó abrirla, pero algo la impedía. ¿Qué está pasando?, exclamó desesperada. ¿Por qué no puedo abrirla? John empujó con más fuerza. Finalmente, la puerta cedió. Pero lo que vieron dentro los dejó paralizados. Los niños estaban sentados en el suelo, mirando fijamente hacia un rincón oscuro de la habitación. Sus ojos estaban desorbitados y sus rostros pálidos. La habitación olía a humedad y algo más, algo putrefacto. ¿Qué pasó?, susurró Mary, tomando a uno de los niños en brazos. El pequeño apenas podía hablar. Una sombra, mamá, una sombra nos miraba. El terror estaba reflejado en sus ojos. No, no puede ser, murmuró John, mirando alrededor de la habitación. Esto no tiene sentido. De repente, el suelo crujió bajo sus pies. Algo se movía lentamente hacia ellos, una figura oscura y distorsionada. «Corran», gritó Mary,
pero la figura ya estaba demasiado cerca. Una ráfaga de frío helado los envolvió. La figura se acercó aún más, y antes de que pudieran reaccionar, los niños y John cayeron al suelo, inmóviles. Mary, aterrada, intentó huir, pero en el instante en que cruzó la puerta, algo la atrapó. La oscuridad la envolvió, y en un segundo todo se desvaneció. Al día siguiente, la policía llegó a la casa. Lo único que encontraron fueron los cuerpos de John, Mary y los niños. Estaban perfectamente alineados en el pasillo, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Pero lo extraño, lo que nadie pudo explicar, fue que el árbol de Navidad seguía intacto, iluminado y adornado, como si nada hubiera sucedido. Nadie vio ni oyó nada durante toda la noche. La única pista que quedó fue un mensaje escrito en las paredes con lo que parecía ser sangre. Gracias por el regalo. Pero no había más pistas, solo un escalofrío que se sentía en el aire. Y desde aquel día, nadie volvió a acercarse a la casa de los Miller. Nadie, excepto aquellos que creían en la leyenda del último regalo de Navidad. Historia número 3, la última Navidad de la familia Parker. La casa de los Parker estaba llena de luces brillantes, risas y el calor de la Navidad. El árbol de Navidad, cuidadosamente decorado, ocupaba el centro del salón y el aroma de la cena navideña se extendía por toda la casa. Pero algo en el aire no estaba bien. Algo que nadie podía identificar. Dios mío, ¿qué fue eso?, gritó Sarah, la hija menor de la familia, al mirar por la ventana. Papá, ¿viste eso? ¿Qué pasa, Sarah?, respondió su padre, Mark, saliendo de la cocina con una copa de vino en la mano. ¿Estás viendo cosas otra vez? Debes descansar. Pero Sarah no podía dejar de mirar hacia el exterior. No estoy imaginando cosas, papá, insistió Sarah, sus ojos grandes y asustados. Vi algo extraño en el jardín. Estaba, allí, en la sombra. La niña no podía articular bien las palabras, como si temiera decir demasiado. Mark caminó hacia la ventana, mirando cuidadosamente. No hay nada, Sarah. Solo es el viento moviendo las ramas de los árboles. Su voz sonaba firme, pero en sus ojos había una leve duda. No, papá, dijo Sarah, eso no fue el viento. Vi una figura. Estaba parada junto al árbol de Navidad. Tan alta, tan oscura. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Es tu imaginación, repitió Mark, abrazando a su hija. Nada más. Pero, a medida que hablaba, una sensación incómoda lo invadió. Mientras tanto, la madre, Karen, estaba en la cocina. Mark, ¿puedes ayudarme con los platos?, gritó, pero no obtuvo respuesta. Sus ojos se posaron en el reloj. ¿Dónde está Mark? En ese momento, un sonido sordo retumbó en el piso superior. Mark, gritó Karen, corriendo hacia las escaleras. Sarah, ¿qué está pasando? Pero no hubo respuesta. El eco del sonido se desvaneció rápidamente. Y cuando Karen subió las escaleras, algo la detuvo. En la puerta del cuarto de los niños, una figura oscura estaba de pie. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Karen con voz temblorosa, sin poder quitar los ojos de la sombra. ¿Quién eres? Pero la figura no respondió. Era alta, imponente, y no se movía. Solo miraba fijamente a Karen con unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Mark, Sarah, gritó Karen, pero no hubo respuesta. La figura se acercó lentamente y el aire en la habitación se volvió pesado. Una presión indescriptible envolvía a Karen, como si algo le oprimiera el pecho. En ese instante, la figura desapareció, dejando detrás un frío helado que recorría todo el pasillo. Karen, aterrada, bajó corriendo las escaleras y, al llegar al salón, vio a Mark y a Sarah, inconscientes, tendidos en el suelo. ¿Qué les pasó?, gritó Karen, cayendo de rodillas junto a ellos. Mark, Sarah. Pero no hubo respuesta. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba despertarlos, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Mark y Sarah estaban abiertos, pero vacíos, como si algo los hubiera dejado sin alma.
Cuando la policía llegó, encontraron el cuerpo de Mark y Sarah, fríos como el hielo. El inspector que había estado en el caso no sabía qué pensar. «Es extraño», murmuró. «No hay señales de lucha, ni de heridas, parece que murieron por algo más». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Karen, temblando. «¿Qué pasó con mi familia?». «Lo siento mucho», dijo el inspector, «pero no tenemos respuestas. Todo lo que podemos decir es que este no es un caso común. Algo paranormal sucedió aquí». La policía nunca encontró ninguna evidencia de lo que realmente ocurrió esa noche. Los vecinos decían que, cada año, en la víspera de Navidad, la casa de los Parker se llenaba de un aire extraño, como si algo los acechara desde las sombras. Pero lo más inquietante era lo que sucedió después. Todos los años, en la misma fecha, la casa de los Parker permaneció vacía. Sin embargo, los que se acercaban decían ver, a través de las ventanas, las sombras de Mark y Sarah, mirando fijamente desde el interior. Y cada Navidad, como si fuera un ritual, una figura oscura aparecía junto al árbol de Navidad, observando, esperando, el último regalo que nunca llegó. Porque en la última Navidad de los Parker, ellos no solo perdieron la vida, sino que quedaron atrapados en un ciclo interminable, condenados a vivir en las sombras de la casa que alguna vez llamaron hogar. Historia número 4. El último regalo de Navidad. Era una noche fría de Navidad en el pueblo de Millfield. La nieve cubría las calles, y las luces brillaban en todas las casas, creando una atmósfera mágica. Sin embargo, para la familia Johnson, este sería un diciembre que nunca olvidarían. «Papá, ¿cuándo va a llegar el abuelo?», preguntó Michael, el hijo menor, mirando por la ventana. Sus ojos brillaban con la emoción de la Navidad, esperando ver a su abuelo llegar con su saco lleno de regalos. «¿Por qué no ha llegado aún?». «Tranquilo, hijo», respondió Mark Johnson, su padre. «El abuelo siempre llega tarde en Navidad, pero lo hace. Es una tradición». Mark sonrió, tratando de calmar los nervios de su hijo. Pero había algo en el aire esa noche que no era normal. Un silencio inquietante rodeaba la casa, como si el viento hubiera dejado de soplar. Y la sombra de una figura se veía de vez en cuando, pasando rápidamente frente a la ventana. «Papá, ¿qué fue eso?», preguntó Emily, la hija mayor, mirando con temor hacia la puerta. «¿Oíste eso?». «No te preocupes, hija», dijo Mark, sintiendo que su propio corazón latía más rápido. «Es solo el viento. Nada más». Pero, a medida que hablaba, un extraño sentimiento de incomodidad se apoderó de él. En ese momento, un golpe fuerte se oyó en la puerta principal. «¿Quién será a estas horas?», preguntó Mark, levantándose rápidamente del sofá. Cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo la oscuridad de la noche y una caja de regalo muy grande, envuelta en papel dorado, en el umbral. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Mark, mirando la caja. «¿Quién dejó esto aquí?». «Papá, ¿qué pasa?», dijo Emily, acercándose con cautela. «¿Deberíamos abrirlo?». Mark dudó, pero el deseo de saber lo que contenía era más fuerte que su preocupación. Tomó la caja y la llevó al salón, donde la familia se reunió alrededor. «Voy a abrirlo», dijo, mientras rasgaba el papel dorado. Dentro de la caja había un sobre grande con una carta escrita a mano. «¿Quién habría dejado esto?», preguntó Emily, alzando una ceja. «¿Y por qué está dirigido a nosotros?». Mark abrió el sobre con rapidez y comenzó a leer en voz alta: «Queridos Johnson, este será el último regalo que recibirán de mí. No se preocupen, estoy bien, pero mis días en este mundo han terminado. Mi espíritu estará con ustedes siempre. Feliz Navidad. Con amor, Edward». Mark se quedó paralizado. «Edward», repitió, casi sin creer lo que estaba leyendo. «¿Quién es este Edward?». «Papá, ¿quién es?», preguntó Emily, mirando con confusión a su padre. Pero no fue hasta que miraron la firma en la carta que todo cobró sentido. Edward era el abuelo de Mark, quien había fallecido meses antes de que pudiera reunirse con ellos para la Navidad. «No puede ser, no. No puede ser», murmuró Mark,
mientras una sensación de terror le recorría la espalda. De repente, se oyó otro golpe en la puerta. Esta vez, más fuerte. Emily corrió hacia la ventana y gritó, «Papá, alguien está ahí». Mark corrió hacia la puerta, pero al abrirla, no había nada. Solo la caja vacía, y en la nieve, las huellas de unos pasos que desaparecían en la oscuridad. «¿Qué está pasando?», dijo Mark, tratando de comprender la situación. Pero cuando miró hacia la casa, algo lo detuvo en seco. En la sala, una figura de pie junto al árbol de Navidad los observaba. Era el abuelo Edward. ¿Cómo puede ser?, tartamudeó Mark, su voz temblorosa. «¿Por qué estás aquí?». Pero la figura no respondió. Solo sonrió, una sonrisa cálida y triste, y comenzó a desvanecerse lentamente en el aire. «No», gritó Mark, pero la figura desapareció antes de que pudiera hacer nada. Al día siguiente, la policía llegó a la casa de los Johnson después de que los vecinos reportaran la desaparición de Mark y su familia. Encontraron la casa vacía, pero extrañamente intacta. El árbol de Navidad estaba perfectamente decorado, pero en el suelo, junto al árbol, se encontraba una carta con la firma de Edward. Al revisar la casa con más detalle, encontraron algo escalofriante en el sótano, donde estaba la vieja habitación de los Johnson. Los cuerpos de Mark, Emily y Michael fueron encontrados, congelados, como si el frío de la muerte los hubiera atrapado en un abrazo mortal. En su mano, todavía sostenían la carta, como si estuvieran esperando algo más, algo que nunca llegó. Y, desde entonces, cada Navidad, el pueblo de Millfield ve una luz tenue en la casa de los Johnson, como si los espíritus de la familia estuvieran atrapados, esperando el último regalo de Navidad que nunca llegó. ¿Y quién dejará un regalo en la puerta de alguien, sabiendo que ese es el último que podrán recibir? Nadie lo sabe, pero algunos aseguran que, cada Navidad, el espíritu de Edward regresa, buscando a sus seres queridos. Historia número 5, el último deseo de Navidad. Era la noche de Navidad en el pueblo de Lancaster. La nieve caía suavemente sobre las casas, cubriéndolo todo con una capa blanca. En la casa de los Williams, todo parecía perfecto. Las luces brillaban en el árbol, las velas encendidas daban un toque cálido y acogedor, y el olor a pavo asado llenaba el aire. «Mamá, ¿cuándo papá va a volver?», preguntó Timmy, el hijo menor de los Williams, mirando a su madre con ojos llenos de esperanza. «Pronto, cariño, papá siempre regresa en Navidad», respondió Sarah, su madre, sonriendo para tranquilizarlo. Pero algo en su mirada traicionaba una tristeza profunda. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó Timmy, frunciendo el ceño al notar la expresión en el rostro de su madre. «¿Por qué te ves tan preocupada?». Sarah intentó sonreír de nuevo, pero no pudo. «Nada, hijo, es solo que, punto». En ese momento, la puerta se abrió lentamente. «Papá», exclamó Timmy, corriendo hacia la entrada. Pero no era su padre. Al abrir la puerta, Sarah encontró a un hombre extraño, de pie en el umbral. Estaba cubierto con una capa oscura, con el rostro casi oculto bajo una capucha. Solo sus ojos brillaban a través de la sombra. ¿Quién eres?», preguntó Sarah, su voz temblorosa. El hombre no dijo una palabra. Solo sostuvo una caja pequeña y la dejó en la mesa, antes de irse rápidamente sin hacer ruido. ¿Qué es esto?», dijo Sarah, mirando la caja con desconcierto. «¿Quién dejó esto?». Timmy la miró con curiosidad. «¿Podemos abrirlo?», preguntó, saltando de emoción. «No, Timmy, esperemos a que papá regrese», respondió Sarah, pero había algo en esa caja que la inquietaba. No era solo la presencia extraña del hombre, sino la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, después de una hora de espera, la puerta volvió a abrirse. «Papá», gritó Timmy, corriendo hacia la entrada. Pero, esta vez, Sarah se quedó congelada. Frente a ella estaba su esposo, James. Sin embargo, algo no era lo mismo. James no parecía real. Su rostro estaba pálido y sin vida, y sus ojos no brillaban como siempre. «James», dijo Sarah, con la voz quebrada. «¿Estás bien?». James no respondió.
En lugar de eso, miró a Sarah con una expresión vacía y apuntó hacia la caja que había dejado el hombre extraño. «Ábrela», susurró, casi en un suspiro. «¿Qué está pasando?», dijo Sarah, confundida y asustada. «¿Por qué no hablas?». De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Sarah cuando vio que las manos de James estaban frías, muy frías, como si estuviera muerto. «No. Esto no es real», murmuró Sarah, retrocediendo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Por qué estás tan extraño?». Pero, antes de que pudiera hacer algo más, la caja se abrió por sí sola. Dentro había una carta y un pequeño medallón. Sarah tomó la carta temblorosa y comenzó a leerla en voz baja. «Querida Sarah, este es mi último regalo para ti. He partido, pero mi amor siempre estará contigo. Te pido perdón por no haber sido el hombre que debí ser, ahora estaré en paz. Mi espíritu quedará cerca de ti, siempre. Con amor, James». Sarah sintió una presión en el pecho. «No. No puede ser». De repente, la figura de James comenzó a desvanecerse lentamente, dejando solo una niebla espesa y fría. «No», gritó Sarah, extendiendo las manos hacia él. «No». Pero antes de que pudiera detenerlo, James desapareció por completo. Esa misma noche, los vecinos reportaron un extraño suceso. A la mañana siguiente, la policía encontró la casa de los Williams vacía, pero extrañamente intacta. Al inspeccionar la casa, los oficiales encontraron los cuerpos de Sarah y Tini en el sótano. Ambos muertos, pero con una expresión tranquila en sus rostros, como si estuvieran dormidos. La caja, con la carta y el medallón, estaba junto a ellos. Nadie podía entender qué había ocurrido esa noche, ni quién era el hombre extraño que había dejado el regalo. Sin embargo, se decía que, en la víspera de Navidad, la familia Williams seguía presente en su hogar, esperando el regreso de James. Algunos aseguran que, en la fría noche de Navidad, todavía se escuchan susurros y el tintinear del medallón en la casa vacía. ¿Y qué fue de la figura que dejó el regalo, y por qué regresó James si ya había partido? Los habitantes del pueblo siguen preguntándose, sin respuestas claras. Lo único que todos saben es que, cada Navidad, la familia Williams parece seguir esperando. Esperando lo que nunca volvió. Historia número 6. La noche de Navidad perdida. Era la víspera de Navidad y el aire frío de diciembre soplaba con fuerza por las calles de la pequeña ciudad de Springfield. La nieve cubría cada rincón y las luces de Navidad parpadeaban suavemente en todas las casas. Todo parecía perfecto, como si fuera un cuento de hadas. «Mamá, mamá, mira, ya está nevando», exclamó Jake, el hijo mayor de los Morgan, mirando por la ventana con emoción. «Sí, cariño, ya lo veo. Esta Navidad será especial», respondió Emily, su madre, sonriendo con dulzura mientras preparaba la cena de Nochebuena. Pero algo en su mirada decía que no todo estaba tan perfecto como parecía. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Jake, notando la tristeza en los ojos de su madre. «¿Estás bien?». Emily dejó de cocinar por un momento y se acercó a su hijo. «Nada, Jake, es solo que», comenzó a decir, pero se detuvo. «Es Navidad, no debería preocuparme». «¿Pero por qué no te ríes como antes?», preguntó Jake, confundido. «¿Por qué pareces tan triste?». Emily trató de sonreír, pero no pudo. «Es que, hace un año, en esta misma fecha, tu padre», comenzó a decir, pero no terminó la frase. Un profundo dolor invadió su corazón al recordar la trágica pérdida. «Papá», dijo Jake, frunciendo el ceño, sin entender completamente. «Tu papá no regresó de su viaje el año pasado», dijo Emily, con la voz quebrada. «Recibimos una llamada, pero ya era demasiado tarde». Jake no sabía qué decir. Miró a su madre, preocupado, pero de repente, escucharon un sonido en la puerta principal. Alguien había tocado. «¿Quién será?», preguntó Emily, asustada. Jake se adelantó corriendo y abrió la puerta. En el umbral, no había nadie. Solo había una pequeña caja envuelta en papel rojo con un lazo verde. «¿Qué es esto?», exclamó Jake.
Emily se acercó rápidamente y miró la caja. ¿Quién dejó esto aquí? Jake la levantó y, al mirarla con curiosidad, notó algo extraño. La caja estaba húmeda, como si hubiera estado en la nieve durante un tiempo. Sin pensarlo dos veces, la abrió. Dentro había una carta y una pequeña fotografía en blanco y negro. Emily tomó la carta con manos temblorosas. La leyó en voz baja: mi amor, aún te sigo esperando. Esta Navidad, regresa a casa. Te amo, Sophie. Sophie, dijo Emily, sorprendida. ¿Quién es Sophie? Jake miró a su madre, sin saber qué pensar. Mamá, ¿quién es Sophie? No lo sé, murmuró Emily, con lágrimas en los ojos. Esto no tiene sentido. De repente, la luz en la sala parpadeó y las sombras en las esquinas de la habitación parecieron moverse. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily. ¿Qué está pasando?, susurró. Jake miró a su alrededor, asustado. Mamá, ¿qué está pasando? Emily comenzó a temblar. Esto no está bien. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta. Emily corrió hacia ella, pero antes de que pudiera abrir, algo comenzó a moverse dentro de la casa. Los ruidos provenían del ático. Mamá, ¿qué pasa allá arriba?, gritó Jake, mirando hacia el techo. No lo sé, Jake, no sé qué está pasando. Con miedo, Emily y Jake subieron las escaleras hacia el ático. La puerta estaba entreabierta, y al abrirla, una ola de frío los envolvió. Dentro, encontraron algo que nunca imaginaron. Allí, en medio de la oscuridad, estaba una figura cubierta con una manta. Emily se acercó, temblando, y levantó la manta. Su rostro palideció al instante. No, gritó, cayendo de rodillas al ver lo que había debajo. Era el cuerpo de su esposo, Tom, su rostro congelado y desfigurado, como si hubiera muerto hacía días. Papá, susurró Jake, mirando el cuerpo sin creerlo. Pero Emily sabía que no podía ser. Tom había muerto un año antes. La noticia había sido confirmada por la policía. No podía ser posible. De repente, algo extraño ocurrió. La carta que había dejado en la caja comenzó a brillar y una figura fantasmal apareció en la habitación, de pie frente a ellos. Era la mujer de la foto, Sophie. ¿Quién eres?, preguntó Emily, aterrada. Soy la que dejó la carta. Soy la que siempre te esperó, dijo la figura, su voz grave y fría. Tom nunca se fue, y siempre te esperará. En ese momento, las luces de la casa se apagaron y todo se sumió en la oscuridad. La mañana siguiente, la policía encontró la casa vacía. No había rastro de Emily ni de Jake, pero la caja con la carta y la foto de Sophie estaba sobre la mesa. Al investigar más, descubrieron que el cuerpo de Tom nunca había sido encontrado. Y que, justo esa noche, su cuerpo había sido encontrado en el ático, como si hubiera regresado para cumplir su último deseo. En la sala, una pequeña nota decía: nos veremos en la próxima Navidad. Algunos dicen que, cada Navidad, las luces de la casa de los Morgan vuelven a encenderse por sí solas y que aún se escuchan susurros en la noche, como si la familia estuviera esperando a alguien que nunca regresó. Historia número 7, el regalo olvidado. Era una fría noche de Navidad en la ciudad de Denver. La nieve caía con fuerza, cubriendo las calles de blanco, mientras las luces de los árboles de Navidad iluminaban las casas con una cálida luz amarilla. Dentro de una de ellas, la familia Johnson se preparaba para celebrar una Navidad tranquila. «Papá, ¿ya podemos abrir los regalos?», preguntó Emily, la hija pequeña, mirando ansiosa el árbol lleno de cajas de colores. «Calma, Emily, todavía es muy temprano. Tenemos que esperar hasta la cena», respondió Michael, el padre, sonriendo mientras acomodaba los platos en la mesa. Pero algo en su mirada parecía distante, como si estuviera pensando en algo más. «Papá, ¿qué tienes?», preguntó Emily, notando que su padre no estaba completamente presente. «Nada, cariño, nada», respondió Michael, forzando una sonrisa. Pero dentro de él, algo lo perturbaba.
Habían pasado varios días desde que recibieron un paquete misterioso, un regalo sin remitente, que llegó a su puerta el 22 de diciembre. Michael no sabía quién lo había enviado ni por qué, pero algo le decía que no debía abrirlo. Papá, ¿por qué no lo abrimos?, insistió Emily, mirando el paquete que estaba colocado sobre la mesa. Michael miró el paquete, frunciendo el ceño. No sé, Emily, algo no está bien con esto. Pero Emily, llena de curiosidad, no pudo esperar más. Con un rápido movimiento, comenzó a deshacer el papel. Dentro de la caja, encontró una vieja fotografía en blanco y negro. Era de un hombre, joven, con una expresión seria. A su lado, había una carta escrita a mano. ¿Qué es esto?, susurró Emily. Michael se acercó rápidamente y leyó en voz baja: todo lo que está por venir está escrito. El pasado regresa. La verdad siempre sale a la luz. Esto es solo el comienzo. ¿Qué significa esto?, preguntó Michael, con voz temblorosa. No lo sé, respondió Emily, sintiendo que una extraña inquietud comenzaba a invadir la habitación. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Un viento frío se coló por las rendijas de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran sin razón aparente. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Emily, asustada. «No lo sé», respondió Michael, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar por la ventana, algo extraño llamó su atención. En la calle, vio a un hombre, cubierto con un abrigo largo y oscuro. Estaba parado, mirando fijamente su casa. Michael no podía ver su rostro, pero la figura parecía familiar. «Papá, ¿quién es él?», preguntó Emily, mirando con miedo. Michael trató de calmarla. «No te preocupes, Emily. No es nada». Pero cuando miró nuevamente hacia afuera, la figura ya no estaba. Solo quedaba la huella de unas pisadas en la nieve. Esto no está bien», murmuró Michael, comenzando a sentirse atrapado en algo que no podía comprender. Esa noche, mientras cenaban, la tensión se hacía cada vez más palpable. Michael no podía dejar de pensar en el misterioso paquete y en el extraño hombre que había visto en la calle. Al terminar la cena, Emily se levantó para ir a su habitación. Pero cuando pasó por el pasillo, algo la hizo detenerse. Una puerta, que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. «Papá, ¿de quién es esa habitación?», preguntó Emily, con miedo en la voz. Es una vieja habitación de la casa», respondió Michael, pero algo en su tono hizo que Emily se sintiera aún más inquieta. Decidieron investigar. Al abrir la puerta, una ola de frío les golpeó la cara y al encender la luz, vieron algo que los dejó paralizados. En el suelo, cubierto con polvo y telarañas, había un cadáver. El hombre de la fotografía que había encontrado Emily. ¿Qué es esto?, preguntó Michael, casi sin poder respirar. «Papá, ¿quién es este hombre?», preguntó Emily, su voz quebrada por el terror. Michael se acercó lentamente al cuerpo. Al mirarlo más de cerca, notó una pequeña nota atada al cuello del cadáver. La desató con manos temblorosas. Al leerla, Michael sintió que su mundo se desmoronaba. La carta decía: «Te lo dije, todo regresa a ti. El pasado nunca muere». «Papá, ¿quién era este hombre?», preguntó Emily, llorando ahora. Michael no podía responder. En su interior, sentía que todo lo que había sucedido, todas las señales, lo habían llevado hasta ese momento. Era el hermano de su madre, William. Un hombre al que nunca había conocido, pero cuya historia le había sido ocultada. «¿Pero cómo?», gritó Emily, mientras la luz de la casa parpadeaba de nuevo, sumiendo todo en la oscuridad. De repente, las voces comenzaron a escucharse, susurros que llenaban la casa. «Todo está perdido, nunca volverán, punto». Unos minutos después, la policía llegó a la casa, alertada por los gritos de Emily. Sin embargo, al entrar, no encontraron ni a Emily ni a Michael. Solo el cuerpo de William. Al revisar los documentos, descubrieron que William había muerto muchos años atrás, pero nunca se había encontrado su cuerpo. El misterio de su desaparición permaneció sin resolver.
Y desde esa noche, se dice que la casa de los Johnson sigue siendo un lugar extraño, donde las sombras se mueven por sí solas y las voces del pasado nunca dejan de susurrar. Y aquellos que se atreven a acercarse a la vieja casa, afirman ver a un hombre parado en la ventana, mirando fijamente la nieve caer. Historia número 8. El último regalo. Era la víspera de Navidad y en la tranquila ciudad de Seattle, la familia Mellor se preparaba para una celebración especial. Las luces del árbol parpadeaban suavemente y el aire fresco de la noche se colaba por las rendijas de la ventana. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. «Papá, ¿está todo listo?», preguntó Sarah, la hija menor, mientras saltaba de un lado a otro frente al árbol de Navidad. «Sí, Sarah, todo está listo». «Pero, ¿por qué no te tomas un descanso?», respondió James, el padre, con una sonrisa forzada. Aunque intentaba mantener la calma, algo lo inquietaba. «Papá, ¿por qué estás tan nervioso?», insistió Sarah, notando que su padre no estaba tan alegre como de costumbre. «No es nada, cariño, solo cosas de adultos», respondió James, mientras trataba de disimular su preocupación. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Un viento frío sopló dentro, y una figura encapuchada entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de sí. ¿Quién eres?», preguntó James, desconcertado. La figura se quedó en silencio. Lentamente, levantó la cabeza, y James vio los ojos de un hombre extraño. Un hombre que no conocía. «¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?», preguntó James, esta vez con más firmeza. La figura no dijo nada. Solo dio un paso hacia adelante y dejó caer un paquete pequeño sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó James, mirando el paquete. El hombre ni siquiera lo miró. Se giró y salió de la casa, desapareciendo tan rápido como había llegado. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Sarah, asustada por la extraña aparición. James, aunque preocupado, no podía evitar sentirse intrigado. Miró el paquete que había quedado sobre la mesa. Estaba envuelto con papel dorado, y una etiqueta decía solo, «Para los Mellor. Con amor. De un amigo antiguo». «No sé, Sarah». «Esto no tiene sentido», murmuró James mientras deshacía el envoltorio. Cuando lo abrió, dentro encontró una caja de madera. La madera estaba gastada, como si hubiera estado guardada durante años. «¿Qué es esto?», murmuró James, mientras levantaba la caja con manos temblorosas. Al abrirla, dentro había una foto antigua, en blanco y negro. La foto mostraba a una familia, a los Mellor, pero muchos años antes. Estaban todos sonriendo, felices, pero el hombre en la foto, el padre de la familia, tenía una expresión sombría. «Papá, ¿quiénes son esas personas?», preguntó Sarah, sin entender lo que veía. James no respondió. Solo observó la foto, un nudo en la garganta, mientras una sensación extraña se apoderaba de él. «Papá, ¿por qué no me dices quiénes son?», insistió Sarah, al ver que su padre no respondía. Es imposible», murmuró James. Eso es mi familia, pero no. No puede ser». De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear y la temperatura descendió bruscamente. Un escalofrío recorrió la espalda de James y su mirada se desvió hacia el pasillo. El sonido de unos pasos lentos y pesados comenzaron a escucharse. «Papá, ¿quién está ahí?», preguntó Sarah, con el miedo evidente en su voz. «No lo sé, Sarah, no lo sé», respondió James, mientras se levantaba lentamente para ir hacia el pasillo. Cuando llegaron al final del pasillo, la puerta de la antigua bodega estaba abierta. James nunca había visto esa puerta abierta antes. Era como si algo, o alguien, la hubiera abierto por dentro. Con cautela, James entró en la bodega. La luz del pasillo no alcanzaba a iluminar todo, pero pudo ver algo en el suelo. «Papá, ¿qué es eso?», susurró Sarah, aterrada. En el suelo, cubierto por una manta, había un cuerpo. El cuerpo de un hombre. Un hombre que, al mirarlo de cerca, James reconoció al instante. «No. No puede ser», murmuró James, mientras caía de rodillas junto al cadáver. Era él,
el hombre de la foto. Su propio padre, que había desaparecido misteriosamente hace años. Nadie sabía qué le había sucedido, y ahora, ahí estaba, en su propia casa. «Papá, ¿quién es este hombre?», preguntó Sarah, sin poder comprender. James miró el rostro de su padre, que había estado ausente durante tanto tiempo. Las palabras no salían de su boca. Este es mi padre, pero, no puede ser, no sé cómo, no sé por qué», balbuceó James, el miedo y la confusión invadiendo su ser. En ese momento, la puerta de la bodega se cerró violentamente y la casa se sumió en una oscuridad total. «Papá, papá, ¿qué está pasando?», gritó Sarah, mientras las sombras parecían moverse a su alrededor. De repente, una voz profunda y grave resonó en la oscuridad. «Todo regresa a casa», dijo la voz. «Nada se olvida, nada se va». Y en ese momento, James comprendió la verdad. Lo que había ocurrido, lo que había estado ocurriendo todo ese tiempo. Su familia había estado marcada por algo oscuro, algo que nunca se había ido, y que ahora, finalmente, había regresado para reclamar lo que era suyo. Al día siguiente, la policía encontró los cuerpos de James y Sarah. No se había encontrado rastro del misterioso paquete ni de la figura encapuchada. Solo quedaba una vieja foto, el último regalo olvidado, un regalo que había sellado su destino. Historia número 9, el árbol de Navidad olvidado. La noche de Navidad había llegado, y la familia Johnson, como todos los años, se encontraba reunida en su cálida casa en las afueras de Chicago. La chimenea estaba encendida, y el aroma a pino inundaba el aire. Los niños corrían emocionados alrededor del árbol de Navidad, mientras que los padres, Sarah y Daniel, preparaban la cena en la cocina. «Papá, ¿por qué el árbol está tan quieto?», preguntó Noah, el hijo menor, mientras miraba el árbol, cuya figura parecía más oscura que el resto de la habitación. «No es nada, hijo, solo que está muy decorado». «Ven, ayúdame con los adornos», respondió Daniel, intentando desviar la atención de su hijo. «No, no. Algo está raro», insistió Noah, sin quitar los ojos del árbol. Sarah, la madre, se acercó a Noah con una sonrisa. «Lo que pasa, querido, es que a veces nuestra imaginación nos juega malas pasadas, ¿no es cierto?». Pero Noah no dejaba de mirar fijamente el árbol. Algo no estaba bien. La figura del árbol parecía moverse, pero no de una forma natural. «Papá, ¿estás seguro que está bien?», preguntó Noah, con los ojos muy abiertos. «Claro que sí, hijo», respondió Daniel con una voz que intentaba ser tranquila, pero que estaba cargada de una sensación extraña. De repente, un ruido metálico resonó desde el interior del árbol, un ruido que parecía venir de las ramas mismas. «¿Escucharon eso?», exclamó Sarah, deteniéndose en seco. Daniel se acercó al árbol, su rostro pálido. «No. No puede ser», murmuró. De pronto, las luces del árbol comenzaron a parpadear y una extraña brisa fría se coló por la ventana. El aire se volvió pesado y un sentimiento de incomodidad invadió la casa. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Noah, temblando. Sarah se acercó al árbol y en ese momento, algo extraño ocurrió. Las ramas del árbol se separaron y dentro, a plena vista, apareció una caja de madera vieja, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando ser encontrada. «¿Qué es esto?», preguntó Sarah, tomando la caja con manos temblorosas. «No lo sé, nunca la habíamos visto antes», dijo Daniel, su voz baja y con un tinte de inquietud. Con dificultad, Sarah abrió la caja. Dentro, había una foto en blanco y negro, algo descolorida. La imagen mostraba a una familia sonriente, pero lo inquietante era la fecha escrita en la parte inferior, 25 de diciembre de 1956. ¿Qué es esto?, murmuró Sarah, al ver que las personas en la foto se parecían a ellos, como si fueran una versión más antigua de la familia Johnson. «Es imposible, esto no puede ser», susurró Daniel, mientras observaba la foto con ojos vidriosos. «Papá, ¿quiénes son esas personas?», preguntó Noah, sin entender. «No lo sé, hijo, pero», comenzó a decir Daniel, cuando de repente, un fuerte golpe resonó en la casa,
haciendo que todos se sobresaltaran. ¿Qué fue eso?, gritó Sarah, mirando a su alrededor. De repente, la chimenea comenzó a hacer ruidos extraños. El aire en la sala se volvió más frío y las luces parpadearon una vez más. «Esto no está bien», dijo Daniel, mirando la chimenea. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo o alguien salió de la chimenea. Una figura sombría, cubierta con una capa negra, caminaba lentamente hacia ellos. «¿Quién eres?», gritó Sarah, mientras retrocedía, tratando de proteger a Noah. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Daniel, su voz llena de miedo. Pero la figura no respondió. Se detuvo frente al árbol y, con un solo movimiento, levantó una mano, señalando hacia el paquete que Sarah había encontrado. «¿Por qué está aquí?», preguntó Daniel, sin poder apartar los ojos de la figura. «Porque estábamos esperando que lo abrieran», dijo la figura con una voz fría, como si las palabras salieran directamente del aire congelado. En ese momento, la casa comenzó a temblar. Las luces se apagaron por completo y, cuando volvieron a encenderse, la figura había desaparecido. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Noah, mirando alrededor con pánico. Al mirar al árbol de Navidad, Sarah y Daniel vieron algo aterrador. El árbol, antes decorado con luces brillantes, ahora estaba completamente vacío, con ramas rotas y vacías. «No. No puede ser», susurró Sarah, al ver que la foto que había encontrado había desaparecido también. En ese momento, la casa volvió a temblar. La figura había regresado, pero esta vez, traía consigo algo que congeló la sangre de Sarah y Daniel. Sobre el suelo, yacían los cuerpos de 2 personas. 2 cadáveres que no habían estado allí antes, pero que ahora estaban a sus pies. Eran los cuerpos de una mujer y un hombre, con ropas de otra época. «¿Quiénes son?», preguntó Sarah, con lágrimas corriendo por su rostro. «Son ellos», susurró Daniel. «Son los Mellor, pero de una Navidad olvidada». Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció de nuevo, dejando la casa sumida en una oscuridad mortal. La policía, al llegar a la casa, no encontró señales de vida. Solo encontraron los cuerpos de Sarah y Daniel, inmóviles, con una extraña expresión en sus rostros. Sobre el árbol de Navidad, quedaba solo un pedazo de papel amarillo, con las palabras escritas en tinta desvanecida: «El tiempo no olvida lo que ha sido olvidado». Y así, los Johnson se unieron a la extraña familia de la foto, condenados a quedar atrapados en esa misma noche, una Navidad que nunca dejaría de volver. Historia número 10. La última Navidad de los Banner. La familia Banner estaba reunida en la casa de campo que habían heredado de los abuelos de Olivia. Era una casa antigua, rodeada de nieve y con un gran árbol de Navidad en el salón. Todo estaba en su lugar. El ambiente era cálido, aunque algo inquietante. Los niños jugaban con los regalos, mientras Olivia y James preparaban la cena. «Papá, ¿por qué la abuela nunca viene a nuestras Navidades?», preguntó Lily, la hija menor, mientras observaba el retrato de su abuela colgado en la pared. Porque ya no está con nosotros, cariño», respondió Olivia, con una sonrisa forzada. James, al escuchar a su esposa, se quedó en silencio, mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo. La nieve caía con fuerza, cubriendo todo a su alrededor. «Papá, ¿qué pasa?», insistió Lily, al notar que su padre parecía estar distraído. «Nada, cariño, solo estoy pensando en lo afortunados que somos», dijo James, tratando de esconder su nerviosismo. La noche avanzaba y la familia se sentó a la mesa para cenar. El sonido de la chimenea crujía y las luces parpadeaban suavemente en el árbol de Navidad. Sin embargo, Olivia no dejaba de mirar a James, que seguía con esa expresión de preocupación. «James, ¿te pasa algo?», preguntó ella, con tono suave, intentando que su marido se sintiera mejor. «Es solo una sensación rara», murmuró él, sin mirar a su esposa. De repente, una llamada telefónica rompió el silencio. «¿Quién puede estar llamando en este momento?», dijo Olivia, confundida. James se levantó rápidamente y fue a atender la llamada, pero no dijo una palabra.
Su rostro se fue tornando más pálido con cada segundo. James, ¿quién era?, preguntó Olivia, viendo que su marido regresaba a la mesa con una expresión vacía. Nadie, no sé, fue solo una llamada equivocada, respondió él, pero su voz temblaba. La familia intentó continuar con la cena, pero algo no estaba bien. Los niños comenzaron a quejarse del frío, a pesar de la chimenea encendida. ¿No sienten eso? Está demasiado frío, dijo Daniel, el hijo mayor, mirando alrededor. Olivia se levantó para cerrar una ventana que había quedado abierta, pero, al acercarse, vio algo extraño en la nieve fuera de la casa. A lo lejos, en medio de la tormenta, parecía haber una figura oscura moviéndose lentamente hacia ellos. James, ¿qué es eso?, exclamó Olivia, al ver la figura que se acercaba. James, con rostro pálido, se levantó de inmediato y se acercó a la ventana. No. No puede ser, murmuró él, con la voz rota. Eso no puede ser. ¿Quién es?, preguntó Olivia, alarmada. Es mi madre, susurró James, mirando la figura en la tormenta, que ya estaba a solo unos pasos de la casa. Pero, antes de que Olivia pudiera reaccionar, la figura entró en la casa sin hacer ruido. Parecía la abuela, la madre de James, pero algo no estaba bien. Sus ojos eran vacíos, y su rostro estaba congelado, como si hubiera estado muerta por mucho tiempo. «Abuela», preguntó Lily, sorprendida, mientras veía a la figura que caminaba lentamente hacia ellos. «No. No. Eso no puede ser», murmuró James, retrocediendo. La figura de la abuela no dijo una palabra. Caminaba de forma torpe, arrastrando los pies sobre la alfombra. «Abuela», repitió Lily, pero no hubo respuesta. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se desplomó en el suelo, dejando caer una carta vieja que estaba entre sus manos. «¿Qué es eso?», dijo Olivia, al ver la carta que había caído. James se acercó a la carta temblando y, al abrirla, leyó en voz baja: «Volveré cada Navidad hasta que todo esté en su lugar, punto». «¿Qué significa esto?», exclamó James, visiblemente perturbado. Olivia no podía entender lo que sucedía. Miró a la figura en el suelo, ahora inmóvil, y comenzó a sentirse mareada. «James, ¿qué hacemos?», gritó Olivia, mientras los niños se acurrucaban cerca de ella. Pero James ya no podía responder. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Cayó al suelo, con los ojos vidriosos. «James», gritó Olivia, corriendo hacia él. «No. No. No es posible», balbuceó él, su respiración cada vez más entrecortada. Unos segundos después, James cayó al suelo, muerto. La figura de la abuela desapareció en un suspiro, dejando solo el aire helado y una sensación de vacío. Los niños gritaron, aterrados, al ver a sus padres desplomados. La policía llegó a la casa poco después. Encontraron los cuerpos de Olivia y James en el suelo, sin signos de vida. Los niños, en estado de shock, no podían explicar lo sucedido. Pero lo más extraño de todo fue que, en la mesa, la carta de la abuela seguía allí, con la misma inscripción: «Volveré cada Navidad hasta que todo esté en su lugar, punto». Nadie supo nunca si la figura de la abuela había sido un fantasma, una pesadilla o una realidad. Lo único que quedó fue la tragedia de una familia marcada por un destino imposible de comprender. Y así, la casa de los Banner permaneció vacía, como un recordatorio de una Navidad en la que el tiempo parecía haberse detenido, para siempre.